La predicación la hemos titulado Matando Gigantes, conquistando y matando gigantes. Está basada en la historia del primer libro de Samuel, capítulo 17, que tiene más de 40 versículos. Y ahí se nos relata la historia de un joven llamado David. Y cómo este joven pudo enfrentar y desafiar a un gigante llamado Goliat. Nosotros hoy no enfrentamos a gigantes de carne y hueso. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, dice la Escritura. Pero la verdad es que enfrentamos grandes gigantes que han venido sobre nuestra vida repentinamente o a veces esporádicamente, pero se han levantado gigantes contra nuestra familia, queriendo destruirla, desanimarla, separarla. Se ha levantado a veces gigantes en la vida de algunos creyentes contra su matrimonio, queriendo también destruir el matrimonio, amenazando. Se ha levantado gigantes que han querido atacar y destruir a nuestros hijos, a nuestras hijas. Se levantan gigantes también queriendo destruir las finanzas, queriendo destruir nuestra vida espiritual, queriendo desanimarnos, burlarse de nosotros, queriendo que ya no perseveremos en la fe del Señor, que no perseveremos en la iglesia, que no perseveremos en las cosas de Dios. Se levantan gigantes en las finanzas, contra las finanzas del pueblo del Señor. De tal manera que si alguno de ustedes no está enfrentando algún gigante ahorita, no se preocupe que ya vendrá uno por ahí. Porque el Señor siempre permite que nosotros nos enfrentemos a los gigantes, pero quiere prepararnos antes, quiere hablarnos antes a través de su palabra. Y este texto nos va a enseñar precisamente cómo debemos matar a esos gigantes. La primera verdad que encontramos en esta predicación es que no debemos de impresionarnos ante los gigantes que vienen a nuestra vida. Ese es el punto número uno. No debemos de impresionar, no se impresione ante los gigantes que aparecen, con esos desafíos, con esas burlas. Cuando uno lee el versículo 4 al 7 y ve la descripción del gigante que tiene que enfrentar el pueblo de Israel y específicamente David, realmente era grande, era gigante. Leamos el versículo 4 al versículo 7. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, es decir, un experto luchador, alguien que ya tenía una historia, ¿verdad? Dice, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce, todo era de bronce, el bronce es muy pesado, entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, los rodillos de telares eran inmensos para tejer. Y tenía el hierro de su lanza, el hierro era otro metal más pesado que el bronce todavía. 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Cuando el pueblo de Israel se alineó para la batalla contra los filisteos, el ejército filisteo, pues estaban más o menos. Habían calculado las fuerzas, el número de soldados, y creían que podían hacer frente. Pero cuando se dieron cuenta que había salido un hombre de esta estatura. ¿Sabe cuánto medía este hombre? Medía 3 metros. 3 metros. Cuando uno mide 1,90, 1,95, cuando alguien mide 2 metros, uno dice, ese está mero gigante, dice uno. No, ese medía 3 metros. Pero no solo medía 3 metros. Pesaba su propio peso, aunque no lo dice exactamente el texto, en su proporción a la altura, pesaba aproximadamente unas 400, 500 libras. Pero el asunto es que también su coraza, la que se ponía en el pecho y le cubría su espalda, pesaba 120 libras. 120 libras. Es muy pesado. Nosotros si cargamos unas 10 libras, 15 libras, 20 libras, 25 libras, sería mucho peso. Nuestros sacos, nuestros suéteres no pesan ni 2 libras, creo, ¿verdad? 3 libras, 4 libras tal vez algunos. Pero él tenía una coraza de 120 libras,
Cuando uno ve la punta de la lanza, solo la punta de la lanza pesaba 15 libras. El peso de la espada era enorme también, aunque no lo dice el texto, pero era una espada en proporción a la estatura de él. Por lo tanto, pesaba posiblemente unas 80 libras, solo la espada. Y todos los otros accesorios pesaban muchas libras. Alguien que ha estudiado de manera detallada el peso del gigante más sus armas de guerra, sin temor a equivocarse, dice que tenía sobre sí un peso entre 1000 y 1200 libras. Cualquiera que vio al gigante le entró miedo. Fue intimidado, se impresionó, de tal manera que el mismo pueblo, el mismo ejército le entró miedo, se quedaron pasmados. No hallaban qué hacer mientras este hombre, con su peso y sus armas muy especiales, comenzó a pasearse y a desafiar al pueblo de Israel. Y específicamente le decía, arreglemos las cosas de manera más sencilla, mejor peleemos hombre contra hombre, pónganme un hombre y batallaremos, pelearemos, y si yo venzo a ese hombre, ustedes serán nuestros esclavos. Si ese hombre me vence a mí, nosotros seremos sus esclavos. Y nadie del pueblo de Israel estaba haciendo como que así, mirando para arriba o mirando para otro lado, porque ¿quién iba a enfrentarse contra ese gigante? Primera verdad para su vida. Los gigantes que se vienen contra nosotros, cuando aparecen, nos quieren impresionar. Uno ve el problema tan grande que dice, Señor, no tengo salida. ¿Cómo voy a enfrentarlo? Si uno empieza a medir, si uno empieza a pesar las circunstancias, los problemas, las dificultades, y no hay salida, dice, verdaderamente este es un gigante. Pero es un error dejarse impresionar, porque entonces nos desanimamos, entramos en duda, en incredulidad. No tenemos la fe suficiente, no tenemos la confianza en el Señor, y entonces nos debilitamos espiritualmente, nos desanimamos. Y más bien somos derrotados en nuestra vida espiritual, o dejamos que los gigantes derroten nuestra vida, nuestros hijos, nuestro servicio, todas las áreas que nos rodean en la vida diaria y dentro del ámbito espiritual. Ese es el punto número 1. No se deje impresionar, porque cuando nos impresionamos por lo que vemos, nos quedamos pasmados. Ya no actuamos en fe, perdemos el valor, la valentía en el Señor. Goliat se burlaba. No solo al verlo impresionaba humanamente hablando, sino con lo que decía. Las amenazas y las burlas eran tan duras, tan fuertes, que los tenía apabullados a todos, incluido el rey de Israel, incluido Saúl, aquel hombre que sí tenía experiencia en la batalla, que sí usaba sus armaduras también y tenía una espada especial. Saúl era uno de los hombres más altos de la mayoría del ejército. Imagínense que el ejército de Israel en ese entonces no eran muy grandes, muy altos, que midieran unos 70, unos 65. Dice la escritura que por lo menos Saúl, cuando lo eligieron, medía 45, un codo más, 45 centímetros más que la mayoría. Entonces el más grandecito para enfrentar a al gigante era Saúl. Él sobresalía, pero tenía miedo. Tenía miedo. Lo impresionó el gigante, pero también las palabras que decía. Veamos el versículo número 8. Número 8, por favor. Versículo 8. Dice así. Y se paró y dio voces. Goliat. Es decir, gritaba a los escuadrones de Israel, a todo el ejército, los que ya estaban formados para la guerra, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escojan dentro de vosotros, de ustedes, un hombre que venga contra mí. Ahí estaba, palabras, insultos, pensamientos. Mi querido hermano, segunda cosa que tenemos que ver aquí para matar gigantes, para enfrentarlos y matarlos. No haga caso
No haga caso de lo que los problemas dicen, lo que las voces del diablo dicen, lo que la gente negativa dice. No haga caso de lo que los otros dicen de usted, o dicen de la iglesia, o dicen de su trabajo. No importa. Puede ser verdad o mentira. Si usted lo cree, es verdad, aunque sea mentira. Realmente Goliat tenía engañados ya. Les había hecho creer a ellos que realmente eran unos inútiles y que no había nadie que podía enfrentarlo. Pero el consejo es: no hagamos caso de los insultos ni de los desafíos. Versículo 10 o 9, veamos el 9, por favor. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Es decir, que quede por escrito, o que quede no por escrito, pero que quede constancia de que yo he desafiado a todos ustedes y no hay ni un valiente, todos son cobardes ahí. ¿Verdad? Ni un hombre, mándenmelo por favor. Y durante varios días estuvo burlándose, insultándolos de esa manera, desafiándolos. Entonces, lo que ocasionó eso fue que cundió el pánico, les entró el miedo a todos. Oiga lo que dice el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, ¿qué dice? Gran miedo. Esas dos frases, se turbaron y gran miedo, describe cuál era la condición en su alma, sus pensamientos, en su ánimo de Saúl, del ejército y del pueblo de Israel. Se turbaron. Cuando uno se turba, no solo tiene miedo, tiene angustia y la mente ya no funciona bien. Se ciega uno, ya no mira la realidad. Mira más grande el gigante de lo que es. Se mira uno más pequeño de lo que es. Estaban turbados, perdieron la paz, perdieron la concentración, perdieron la definición de guerra, del valor, de la batalla, de la entrega. Se les olvidó todo eso, se turbaron. Y les entró un gran miedo. No dice un poquito de miedo, no dice les entró miedo, sino les dice un gran miedo. Cuando a uno alguna vez le entró un gran miedo, ¿qué nos pasa cuando nos entra un gran miedo? Nos ponemos pálidos, nos tiemblan las piernas o las canillas, como decían las abuelitas, el corazón palpita más rápido, nos sudan las manos, nos mareamos, sentimos que perdemos fuerza. El gran miedo ocasiona un golpe muy fuerte a nuestro cuerpo. Así estaba el pueblo de Israel. Y sabe, así quieren los gigantes que usted esté con miedo, turbado, que usted no lo quiera enfrentar. Pero usted ya sabe dos cosas: no se impresione por el tamaño del problema ni del gigante, no se impresione. Tampoco haga caso de lo que el problema dice, porque ahí vamos en el camino correcto para enfrentarlo y para matarlo. No hay que tener temor de escuchar esos desafíos del gigante. Pero antes de eso veamos el versículo 24. Y todos los varones de Israel, todos, que veían a aquel hombre, que dice, huían de su presencia. Y otra vez afirman, y tenían gran temor. El desafío era grande, el gigante era grande, las amenazas eran grandes. Versículo 23. Ahí vemos la diferencia de un muchacho que era del pueblo de Israel, que no se impresiona por el gigante, ni escucha, ni le da miedo las burlas, los insultos que oye. Oiga lo que dice el versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió dentro de las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Y oiga la última frase, léala. ¿Y las oyó David? Las oyó. ¿Pero sabe cómo las oyó?
Como quien dice, bueno, ¿y este qué? ¿Qué está diciendo este? Y todos los otros temblando, turbados, afligidos, espantados. Y él sencillamente oyó las palabras. Y este muchacho, este joven, Dios lo había usado, como había usado en otras ocasiones al rey Saúl, que era más grande que David también. Había usado a los escuadrones de Israel también. Pero también había usado a este joven, entrenándolo como un pastor de ovejas y protegiendo las ovejas. Y vamos a ver en las actuaciones, en la forma que actúa David, los siguientes pasos de cómo enfrentar los gigantes y cómo matarlos. ¿Por qué? Porque lo primero que él hace es no ponerle la mirada al gigante, es decir, no tomarlo en cuenta. Él no puso la mirada en el gigante, es decir, no le hizo caso ni a la estatura, ni al peso, ni a la espada, ni a la coraza, ni a las mallas de bronce. No le puso asunto a los desafíos que él lanzaba al pueblo de Israel. No puso su mirada en eso. Mi querido hermano, ese es otro paso para la victoria. No pongamos la mirada en el lugar equivocado. No pongamos la mirada en el gigante. No pongamos la mirada en lo que dice, sino más bien pongamos la mirada en el punto correcto. Amén. En el punto correcto. Y esa es la verdad número 4. Ya dijimos la número 3, no ponga la mirada en el gigante. Más bien ponga, punto número 4, la mirada en el punto correcto. ¿Y cuál fue el punto correcto en el que puso la mirada David? La primera cosa que él notó, que este era incircunciso. Y no era solo una palabra, eso tenía toda una connotación, toda una enseñanza. La circuncisión era la señal del pacto entre Dios y el pueblo de Israel, de que Él era su Dios y que este era su pueblo, que Dios los cuidaría si ellos dependían de Él, que Dios los sustentaría y les daría la victoria si ellos confiaban en su Dios. Él los había salvado, ellos eran el pueblo salvado. De tal manera que cuando Él dice, este incircunciso, está diciendo, este no tiene el pacto de la bendición de Dios, no tiene una alianza con Dios, este no tiene la bendición de Dios, este no tiene el favor de Dios, este es un incircunciso, no tiene nada que Dios sea a favor de él. El primer punto dijo, aquí llevo las de ganar, porque yo sí soy un circuncidado, yo sí soy parte del pacto de bendición que Dios hizo con el pueblo de Israel. Yo soy un circuncidado, el otro es un incircunciso. Mi querido hermano, cuando los gigantes vengan sobre su vida y lo desafíen y lo quieran impresionar y lo amenacen y quieran destruirle, usted piense esa verdad. Satanás está derrotado, ¿sí o no? Nosotros no estamos derrotados. Satanás está sentenciado a juicio, a muerte. Amén. Satanás no tiene más autoridad que la que Dios le ha concedido. Amén. Entonces, en ese sentido, Satanás es un incircunciso. Amén. ¿Por qué vamos a tenerle miedo a Satanás? Y a esas acusaciones, sus dardos de fuego, sus pensamientos malignos. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente él es un pobre diablo. Amén. Es un incircunciso. Que cuando se nos aparece, claro, nos espanta y nos quiere impresionar, es muy grande. Pero es solo un diablo derrotado, juntamente con todos sus demonios. La palabra de Dios dice que Jesús veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Jesús conocía perfectamente la palabra de Dios, que él mismo había dicho en Génesis 3:15.
cuando fue maldita la serpiente, Satanás, y por anticipado ya hablaba de su derrota. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y los animales del campo. Eso lo hemos dicho alguna vez. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Arrastrado, Satanás. Arrastrado. Así vivirás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza, te va a destruir, está destruido, y tú le herirás en el calcañar. Y la simiente de la mujer, a través de David, la simiente es Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús muere en la cruz y resucita, le quita las llaves de la muerte, le quita las llaves de la muerte y de muchas cosas de autoridad sobre la vida de la iglesia y de los creyentes, se la quita Satanás. Así que Satanás está derrotado. El mundo está vencido. Cuando Cristo muere crucificado, el mundo también ha sido crucificado para Él y para nosotros los creyentes. El pecado ha sido derrotado. El sufrimiento mismo es derrotado por Cristo Jesús. Entonces, cuando el sufrimiento viene, el gigante viene, usted recuerde las palabras de Jesús. Nosotros somos circuncidados del corazón, ya no solo del prepucio, sino del corazón. Es decir, hay un pacto de amor, de alianza, de bendición, de salvación eterna. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo vendrán los gigantes a su vida, pero confiad, yo he vencido al mundo. He vencido también a los gigantes y ustedes los vencerán en mi nombre también. David puso la mirada en el punto correcto. Él se puso a pensar más bien en la gloria de Dios en su pueblo de Israel, en los escuadrones de Israel, Jehová de los ejércitos. Él puso la mirada en que ese pueblo había sido llamado y escogido por Dios. Vea lo que dice, o leamos lo que dice el versículo 26. Entonces habló David de los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán? Leamos el 25 antes, por favor, para terminar la idea. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá los tributos de la casa de su padre. Otra de las cosas en las que pone la mirada David es que oyó algo y dijo: estoy oyendo que quien venza al gigante, el rey de Israel, Saúl, lo enriquecerá con grandes riquezas. David dijo: excelente, eso es lo que voy a tener al matar a este gigante. También oí que dijo que al que venciere al gigante le va a dar la hija del rey. El rey le va a dar su hija. Excelente, dijo. Ya la tengo, dijo en mi mente. Sí, ya. No, ahí estaba forjando la victoria. Él se estaba fijando en lo positivo. Digo, voy a ser rico, me va a dar la hija el rey y también me va a dar honores. Pero también una buena noticia, dijo: ya no voy a pagar impuestos. Qué buena noticia sería esa, ¿verdad? Claro, aquí era una recompensa, hoy es obligatorio, así que no podemos esperar mucho en ese sentido. Pero en ese sentido, ahí sí le dice: yo no voy a pagar impuestos, porque en ese entonces los hijos del rey, los familiares del rey no pagaban impuestos. Eso lo repitió Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces él dice: este es incircunciso, está desafiando a la nación de Dios. Además hay recompensas. Ahí voy bien, dijo David, ahí voy bien. Aquel joven, aquel muchacho que no tenía experiencia como paladín, como luchador, como guerrero, no manejaba la espada, no usaba coraza, ni sandalias especiales, ni cascos especiales, pero él está actuando bien. ¿Y sabe dónde pone el otro punto muy claramente en su mente? Pone la fe y la confianza en Dios. Ese es un punto correcto.
porque lo dice así en el versículo 37. Oiga, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león. La experiencia que tenía David es que Dios lo había librado de la muerte, de las garras del león. ¿Quién se enfrentaría a un león hambriento y con dientes bien afilados? Ninguno, pero David sí lo hizo. Pero él sabía que Dios, el Señor, lo había librado. Entonces él se recuerda, él tiene fe, habla palabras de fe y recuerda las victorias que el Señor le ha dado. Y le dice, además, me ha librado de las garras del oso. ¿Sabe que el oso es más fuerte que el león? Un oso enfurecido o una osa enfurecida tiene más fuerza y puede espantar al mismo león, que dicen que es el rey de la selva, pero realmente no es el rey de la selva. Cuando se enfrenta con el oso o la osa grande, sale, mejor da la vuelta y se va. Pero él dice, el Señor me ha librado de mis enemigos, me ha librado del oso, garras del oso, del león. Entonces, lo que usted y yo debemos de hacer cuando el gigante viene a nuestra vida es decir, el Señor me ha librado de muchas cosas. El Señor me ha dado la victoria en muchas otras cosas. Y también en esta el Señor me va a dar la victoria. Yo lo creo. Ese es el punto correcto. Hay que hablar con fe. La fe. El que habla fe, Dios le agrada. El que habla palabra de Dios, a Dios le agrada. Dios le da la victoria. El que habla esperanza, el Señor le agrada que hablemos así. Habla con fe. Versículo 45, por favor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Mire, 3 cosas, 3 armas. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. A Saúl se le ocurre una idea cuando David, el muchacho, le dice, rey, yo voy a enfrentar a ese gigante. Y le dice Saúl, ¿qué estás diciendo? Tú, sí, yo lo voy a enfrentar. Ya me enteré que vas a enriquecer al que lo venza, que le vas a dar tu hija, que lo vas a eximir del tributo. Yo lo voy a enfrentar. Entonces como que tragó saliva, Saúl le dice, no puede ser que este chiquitito tenga más valor que yo. No puede ser. Pero sabes, está bien. Pero con una condición, que uses mi espada, uses mi armadura. Y David le dice, bueno, yo no estoy muy acostumbrado a esto, pero si quieres voy a probar. Y entonces dice el texto, todo en el capítulo 17, dice que le puso el casco, le puso la armadura, la coraza, le puso sus sandalias, o algunas que le quedaron más o menos. Le dio su espada, le entregó una su espada, que era una de las más pesadas, porque Saúl, como hemos dicho, era más grande y un poquito más fuerte que la mayoría. Y cada quien se mandaba a hacer su espada a su tamaño también. Y entonces cuando ya estaba así bien armado, estaba con la armadura de David y con la espada, le dijo, te miras muy bien, le dijo Saúl. ¿Cómo te sentís? Y yo hice esto así, pero él no podía ni mover el cuello sin duda. Estaba tan tieso y tan pesada la cosa. Entonces intentó caminar, dice, y que cuando intentó dar los primeros pasos, no podía, se cayó, dice el hermano. No, estaba rígido, estaba tieso, no podía. Y entonces intentó dar los pasos y dijo, con esta cosa no puedo dar ni un solo paso. Lo siento, mi rey, no voy a usarlo, déjame enfrentarlo como yo sé que puedo enfrentarlo. Y entonces, cuando se encamina hacia el gigante, él ya ve las armas que tiene, pero eso no le preocupa a él. Él sabe,
como Dios le ha dado la victoria antes. Él sabe el secreto de cómo enfrentar y matar a los enemigos. Entonces, él se acuerda que él tiene una gran puntería con la honda. Donde ponía el ojo, ponía la piedra. Sí, literalmente. Tomó 5 piedras lisas. Las piedras lisas que han sido pulidas por el tiempo y por el agua son las más pesadas. Las echó en su bolsoncito, agarró su honda y se encaminó hacia el gigante. Por eso hemos leído el texto que decía que él iba con fe, en el versículo 45. Volvamos a leerlo, por favor. Entonces dijo David a Filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Yo no vengo a ti con esas armas, ni con la armadura de Saúl, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Veamos el versículo siguiente, el número 47 o 46. Jehová te entregará hoy en mi mano. Mire cómo está hablando con fe. Él lo daba por sentado. Jehová te entregará hoy en mi mano. No dijo, vamos a ver cómo me va, a ver cómo le hago. Y si se pone dura la cosa, me puedo salir corriendo. No, él dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Eso es fe, mi hermano. Por eso es que él ya llevaba la victoria en el corazón. No tenía miedo. No se dejó impresionar por la estatura. No se dejó impresionar por lo que decía. Vio los puntos débiles. No tenía la bendición de Dios. Él tenía la bendición del Señor. Él venía en el nombre del Señor. Y por eso, sigamos leyendo el texto. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Siguiente versículo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová, esta es otra verdad de fe, no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Entonces diga conmigo, porque el Señor no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Si yo tengo fe en Él, Él pelea la batalla por mí. De Él es la batalla, mi querido hermano. Ese es el punto correcto. Ese es el punto correcto. Y Él me lo entregará o nos lo entregará en nuestras manos. Ese era el secreto de cómo matar gigantes. Toda su confianza en el Señor, en las promesas del Señor, con fe, pero también va la otra parte, la acción. Hay que tomar ciertas acciones. La fe sin obras es muerta. La fe sin dar el primer paso no es fe, es ilusión. Por eso la fe pura siempre produce acciones concretas. Entonces él va en el nombre de Jehová, sabiendo que el Señor le dará la victoria porque de él son las batallas, pero él tiene que hacer su parte, su pequeña parte. Y su pequeña parte era lo que ya había pensado y se había fijado muy bien también, era dónde exactamente le iba a dar con la pedrada, con la piedra. Ya lo había visto. Él no se fijó en todo lo otro, dónde estaba protegido. Él se dio cuenta dónde estaba desprotegido. Y cabal, en la frente tenía un espacio donde estaba desprotegido. Entonces, ya había puesto allí la mira. Y lo que tenía que hacer es agarrar su honda, con la piedra lisa, acercarse a la distancia correcta y lanzar la piedra en el nombre del Señor. Y eso fue
exactamente lo que él hizo. Corrió hacia el filisteo. Versículo 48, si no lo hemos leído. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Siguiente. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente. La piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Aleluya. Así se matan los gigantes, dice David. Mi querido hermano, somos pequeños, somos frágiles, pero con el Señor somos fuertes. El Señor está de nuestro lado. Si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores ante todos estos gigantes que se vienen sobre nuestra vida. Vamos a ir en el nombre de Jehová, con fe, con oración, con acción. Sí. Agarre la onda, mi hermano. La onda espiritual. Agarre las piedras exactas. Voy a hacer una analogía, una aplicación. Agarre las escrituras correctas. Hable esas palabras de fe. Haga las acciones correctas. Si usted tiene un problema ahorita porque perdió su trabajo y es un gigante para usted porque tiene que pagar cuentas y deudas y problemas o presupuestos que cubrir, usted vaya, usted ore, hable fe, no se desanime, pero también vaya a buscar trabajo. Usted hable, usted toque puertas, no se quede quieto esperando revelación ahí, esperando más revelación. Hay que orar y hay que buscar. Hay que orar y hay que tirar la pedrada, oración y pedrada, fe y obras. Si también está pasando por un problema, un gigante que viene sobre su matrimonio, usted ore, tome las palabras exactas de la Escritura que le ayuden, pero haga su parte, sea humilde, pida perdón, busque ayuda, actúe, aprecie. Si hay problemas con los hijos, usted ore, pida al Señor, busque las escrituras correctas. Usted niéguese a que sus hijos se pierdan fuera del Señor. Usted reclámelos para Cristo, ore por ellos, pero también trátelos con amor, compréndalos, tenga misericordia de ellos, actúe. Cuando a alguien le diagnostican una enfermedad, es muy duro. Mayormente es una enfermedad peligrosa. Usted ore, usted clame, busque la escritura correcta, tenga fe, hable palabras de fe, de esperanza, de confianza, pero también sea humilde. Haga lo que también la medicina, los médicos dicen. Cuide su salud, cuide su alimentación, haga lo correcto. Oración y acción. Así matamos gigantes. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Muchos de los problemas y los gigantes que se levantan vienen de las potestades, vienen de los lugares malignos, vienen de allí y por lo tanto nuestras armas son espirituales. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, tenemos que tomar toda la armadura de Dios. Tenemos que tomar la justicia, la coraza de la justicia, el yelmo de la salvación. Tenemos que el cinturón de la verdad, de la rectitud, también las sandalias del evangelio, de la paz, orando con toda oración y ruego, súplica, tomando el escudo de la fe. El escudo de la fe es muy poderoso para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque hay fortalezas que los gigantes quieren tomar contra nosotros. Pero también podemos derribar fortalezas. Pablo dice en otro texto,
que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Es así, mis queridos hermanos, como matamos gigantes. En el nombre de Jesús, en fe, yo le digo, no se impresione por los problemas. No ponga la mirada allí. No haga caso de las circunstancias. Ponga su confianza en el Señor. Ponga la mirada más bien en lo positivo, en lo que Dios ha hecho en su vida. Tome el arma correcta y en fe enfrentemos el gigante, derrotémoslo y saboreemos la victoria. ¿Sabe cómo se saboreaba la victoria? Como lo hacían, siempre lo han hecho así, pero es bueno recordarlo, ya desde tiempos antiguos, cuando derrotaban al enemigo, ejército con ejército, y derrotaban a alguien después de que ya estaba en el suelo. ¿Sabe qué hacían? Ponían el pie o la bota sobre el cuello del que habían derrotado. Eso significa victoria total, eso significa estás derrotado, estás humillado. No en vano la palabra de Dios dice que y Satanás estará bajo la planta de nuestros pies. Allí tiene que estar el diablo, bajo la planta de nuestros pies, en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros somos los bendecidos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Él es un ángel caído que está sentenciado a muerte, igual que los demonios. El mundo está bajo juicio y terminará en juicio. El pecado será erradicado completamente, aunque ya ha sido derrotado por Cristo Jesús. Entonces, tenemos la victoria. Pónganse de pie, por favor. ¡Aleluya! Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón por hablarnos con tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado cómo matar gigantes. Se levantan contra nosotros como olas gigantes también. Se levantan contra nosotros, nos dicen, nos amenazan, se burlan, nos intimidan. Pero, Señor, nuestra mirada no está puesta ni en la estatura, ni en el tamaño del problema. Nuestra mirada no está puesta, Señor, en lo que dicen las circunstancias. Nuestra mirada, Señor, está en ti. Nuestra mirada está en tus promesas. Nuestra mirada está, Señor, en tu palabra. Nuestra mirada está en Jehová de los ejércitos, el Rey, el jefe de los escuadrones de Israel. Bendito sea tu nombre, el que nos ha dado la victoria, el que levanta bandera por nosotros. Señor, gracias, porque has prometido recompensa al que vence, al que vence. Y esta es la victoria, vuestra fe, que ha vencido al mundo. Nuestra fe la ponemos en el lugar correcto, en ti, Jesucristo, en el poder de tu fuerza. Sabemos que no es con espada, no es con ejército, sino es con el Santo Espíritu de Dios. No temeremos, Señor. No temeremos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeré, aunque la tierra sea removida y los montes se traspasen al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y los montes tiemblen a causa de su braveza, no temeré, Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis adversarios, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. Aunque los gigantes vengan contra mí, uno a uno serán derrotados. Porque vengo en tu nombre, con tu palabra, con la victoria de Cristo
y por el poder del Espíritu Santo. Hable la victoria, hable fe. Este momento es para decirle: Señor, ahora entiendo por qué has permitido que un gigante se levante contra mí. Porque deseas que yo pueda saborear la victoria. Señor, no tengo miedo, no tengo temor, no me impresiona. Tú eres más poderoso y más grande que Él. Yo no estoy solo, tú estás conmigo. Saldré adelante, tendré la victoria. Señor, lo venceré porque tú estás conmigo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. No importa cuán grande, cuán poderoso pueda ser el gigante del problema, el Señor es más grande. Bendito sea, Señor. Gracias por la victoria que das a tu pueblo. Gracias de todo corazón por lo que haces en cada vida. Señor, en Cristo Jesús tenemos la victoria para siempre. Ya nadie podrá derrotarnos, Señor. Nadie. Ni la muerte física. Aunque venga un día a nosotros, la derrotaremos finalmente porque resucitaremos. Y le diremos a la muerte: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ha sido vencida, ha sido derrotada. Por lo tanto, tenemos la victoria en vida y aún en medio de la muerte, más allá de la muerte, tenemos la victoria plena en Cristo Jesús. Gracias, porque esta es la herencia de los que sirven a Jehová. Esta es la herencia del pueblo del Señor. Gracias de todo corazón. Espíritu Santo, que esta palabra quede en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nuestra fe actúe juntamente con nuestras acciones concretas en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor por la victoria que Él nos da. Y si hay aquí algún hombre, alguna mujer, alguna persona, algún joven, que lo que ha experimentado son derrotas tras derrotas en su vida, que está sin Dios, sin consuelo, sin esperanza, sin fe, no tiene paz en su alma, tiene ataduras, tiene problemas, sus pecados no son perdonados, siente culpa porque ha violentado los mandamientos del Señor. Él quiere perdonarlo y salvarlo hoy. Si usted se arrepiente de sus pecados, si usted reconoce que es pecador y pone su confianza en Jesucristo, Él le salvará, Él le perdonará, inscribirá su nombre en el libro de la vida, le dará una nueva vida aquí en la tierra, y también cuando muera irá a vivir con Jesús para siempre. Si alguien quiere recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador por primera vez, ahí donde está, o si escucha a través de la radio y quiere aceptar a Cristo por primera vez, diga conmigo esta oración de fe allí, por favor. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados y de mi vida pasada. He vivido alejado de ti. He experimentado derrotas. No tengo paz ni satisfacción en mi alma. Pero hoy he escuchado que tú me puedes salvar y perdonar. Yo me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi vida. Te abro mi corazón. Confieso con mis labios que eres mi Señor y mi Salvador personal. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos al tercer día. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Amén.